Muy buenos días, maestro. Yo soy Liz, del tercero A, y pues a continuación les voy a presentar mi proyecto sobre los cinco sentidos y cómo los afectan diferentes enfermedades y trastornos, abordando cada uno de ellos y basándome en algunas noticias que logré encontrar en internet que hay acá en Mérida, y si no, hablándoles sobre mi experiencia personal, que yo convivo mucho con personas que son padecientes a algunas de las enfermedades de las que vamos a hablar. Entonces pues les voy a dejar con el video y que corra. Como primera parte de las partes de los cinco sentidos, vamos a abordar la parte de la vista. Y vamos a hablar en específico sobre dos enfermedades y dos trastornos, que son las cataratas y el glaucoma. Por parte de las cataratas, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informa que el 20% de las personas con problemas de visión y el 82% de los invidentes tienen más de 50 años. La OMS destaca la importancia de abordar la discapacidad visual en la vejez. Esto debido a que normalmente en Mérida la mayoría de las personas que poseen cataratas son personas de edades muy avanzadas, ya sean personas de 50, como lo acabo de explicar, 50 años en adelante. Pasando a la enfermedad de la glaucoma, un estudio reciente encontró que el glaucoma puede ser detectado tempranamente mediante pruebas de visiones regulares, lo que puede ayudar a prevenir la pérdida de visión irreversible. Aunque no encontramos como noticias específicas sobre este tipo de enfermedad en Mérida como tal, muchas personas aún así padecen de este tipo de enfermedades acá actualmente en Mérida. Entonces es algo que es muy fuerte aún estando hoy en día. Como segunda parte, como segundo sentido, vamos a hablar sobre el sistema del oído. Y una de las enfermedades más, bueno, un trastorno bastante conocido, pues vamos a hablar sobre la sordera. Un estudio noruego encontró que las personas sordas experimentan altos niveles de miedo, desesperanza y tristeza. Los investigadores destacan la importancia de abordar la salud mental en personas con discapacidad auditiva. Sobre todo la sordera es algo que a día de hoy, como tal, la sordera está como reservado, no como tal reservado, sino es algo que ocurre normalmente en personas mayores, como lo vimos en la primera parte sobre la vista, ya que es algo que va pasando con el tiempo, a menos de que sea una enfermedad, un trastorno que haya sido hereditario o simplemente haya sido traído consigo con el embarazo. Acá en Mérida pues se han registrado varios casos de sordera, más que nada en personas adultas, porque es lo normal, pero no vamos a negar el hecho de que existen personas sordas que nacen sordas. No es necesario que sea como una enfermedad que les empezó a pasar conforme el tiempo. La siguiente parte con la que vamos es la parte del olfato. Vamos a hablar en específico sobre la anosmia. Acá específicamente en Mérida, un hombre llamado Eduardo Barceló perdió el sentido del olfato después de una caída y describió la experiencia como tal, como sentir que no estás completamente inmerso en el mundo que te rodea. O sea, que se refiere a que él explica que cuando perdió como el sentido del olfato, siente como que no está en este mundo, se siente como distinto, ¿sabes? Porque normalmente el sentido del olfato es con lo que normalmente nos guiamos para caminar, para hacer cualquier tipo de cosa, para poder guiarnos, incluso utilizamos el sentido del olfato. La historia de este señor pues destaca el impacto emocional que puede tener la pérdida del olfato en la vida diaria, sobre todo ya que pues es un sentido que estamos utilizando en todo momento, porque el hecho de respirar es algo como automático que hace el cuerpo, y perder el sentido del olfato es como si una parte de nosotros se nos fuera arrebatada.
Como parte del siguiente apartado vamos a hablar sobre el gusto y yo considero que el gusto, si hablamos así de noticias muy grandes, pues podemos hablar más que nada sobre el COVID-19, ya que cuando pasó todo esto en el 2020, uno de los efectos secundarios que tenía era que perdías el sentido del gusto. O sea, literalmente si dejabas de sentir el sabor de las cosas es porque tenías COVID. Eh, Cosa que pues a día de hoy, si te siguen detectando con COVID, sigue siendo uno de los efectos secundarios. Y a día de hoy siguen pasando ese tipo de cosas, no necesariamente hablando de COVID-19, podemos hablar de muchísimas enfermedades más, como la ageusia y también la pérdida de gusto en el Alzheimer, ya que el Alzheimer puede afectar el sentido del gusto, ya que la pérdida de neuronas en el cerebro puede afectar la capacidad para procesar los sabores, ya que una persona normal puede detectar sabores, pero una persona con Alzheimer, al tener sus capacidades del cerebro difíciles de procesar, es lo que hace que se les dificulte el sentir los sabores como normalmente lo sentiría una persona normal. Y pues ya como mi último apartado, pues vamos a hablar sobre el sentido del tacto. Vamos a hablar específicamente sobre la neuropatía. La diabetes es una de las causas más comunes de la neuropatía, que es una condición que puede causar dolor y pérdida de sensibilidad en las extremidades. Yo puedo hablar específicamente, no es como tal una noticia, pero es algo que a mí me pasó en mi experiencia. Yo cuento en mi vida diaria con una abuela que sigue estando conmigo, pero es una persona ya bastante mayor que gracias a la diabetes y también a problemas de la artritis y así, ella literalmente ha perdido como el sentido de el tacto como tal, ya que pues ella tiene como que sus manos así como dobladas, entonces como que no puede agarrar las cosas y sobre todo no puede sentir las cosas que ella quiere agarrar, por mucho que ella lo intente, sobre todo tiene como un dedo que está así doblado y de plano está doblado, o sea, no importa cuántas veces lo intentes, no se desdobla. Entonces, por mucho que ella lo intente, es un trastorno que ya llegó a su cuerpo y ya hizo lo que tuvo que hacer con su cuerpo y afectó ahorita lo que es su sentido del tacto, ya que ella por mucho más que quiera intentarlo, agarrar las cosas y así, no puede gracias a esta enfermedad. Bueno, pues eso fue todo por mi video. La verdad espero que haya quedado un poco claro. Intenté buscar varias noticias que tuvieran que ver con las enfermedades que investigué, pero en Mérida era un poco difícil encontrar este tipo de enfermedades, así que traté de hablar un poco sobre mis experiencias personales con personas mayores de edad, ya que yo convivo la mayoría del tiempo con personas un poco grandes por mis abuelos y por mis tíos, que ya son personas de edades avanzadas. Entonces pues espero que haya quedado claro todo lo que quise explicar y pues nada, eso es todo. Gracias.